Bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos. En esta ocasión hablaremos sobre los bienes intermedios. Sin más, vamos allá. Un bien intermedio es un objeto, un bien, que se utiliza para elaborar un producto final que luego será comercializado o vendido. En este caso, un bien intermedio siempre será un objeto. Y como podemos ver en la representación, tenemos un montón de lingotes de acero, de metales, y esos metales pueden ser transformados en un sinfín de productos finales que después son comercializados. Ejemplo, piezas para herrería artística, piezas de herramientales, cabezales, brocas, vías del tren, del ferrocarril en este caso, postes de energía eléctrica, en fin, todos aquellos productos que derivan del trato de los metales para producir y comercializar elementos tan diversos como los que he mencionado. Se dice que un bien es intermedio cuando requiere cierto grado de modificación o cuando éste se utiliza dentro de la cadena de producción de otro bien. Y retomando nuevamente el ejemplo, vemos cómo el metal o los metales se convierten, se transforman, se modifican y se utilizan en la cadena de producción de las vías, de los muebles, de los automóviles, en fin. Es frecuente usar la palabra bienes intermedios como sinónimo de insumos, dado que todos y cada uno de estos bienes intermedios se convierten en insumos de las líneas de producción, de los procesos de fabricación de un bien final o bien destinado al consumo humano. Algo que es importante aclarar aquí es que los bienes intermedios nunca pueden ser un servicio. Siempre tendrán que ser un producto. Es decir, ese producto formará parte de una cadena de producción, de una línea de fabricación, junto con otro conjunto N de productos intermedios, de bienes intermedios, para que se conviertan al final en un producto funcional que llegará al consumidor final. Como ejemplo, ahora podemos hablar de las pieles que tienen un importantísimo mercado a nivel mundial también, al igual que los metales, y sirven para elaborar un sinfín de productos finales en beneficio del consumidor. Ejemplo, sillas de montar, zapatos, botas, bolsas, vestiduras para automóviles, cinturones, carteras y un enorme catálogo más. Además de estos ejemplos que ya mencioné en la explicación, podemos encontrar el algodón, que se utiliza muchísimo para elaborar telas que a su vez servirán para elaborar ropa, ropa de cama, ropa para personas, en fin. La arcilla, que es un elemento muy importante para fabricar ladrillos y material de construcción. La arena de sílice, que se utiliza mucho para la fabricación de vidrios en todas sus presentaciones, cristales. El azúcar, la leche, que se convierten en elementos indispensables en el día a día que serán transformados o bien utilizados para producir otro tipo de productos de consumo final, como puede ser el dulce de leche, tan popular en muchos países del mundo, en donde algunos lo conocemos como cajeta. Cajeta que posteriormente servirá para elaborar postres o bien tortas o acompañar elementos como pueden ser los hot cakes, en fin. Tenemos por ahí el acero, como ya lo mencionamos, los metales, el cemento, que sirve sin lugar a dudas para la construcción ya sea de viviendas, de inmuebles o de carreteras. Otro metal puede ser el cobre, que se utiliza muchísimo en todo lo que son circuitos integrados, cableados eléctricos, en fin. Muy popular hoy día en el mercado de consumo.
Ya hablamos del cuero o la piel y finalmente podríamos mencionar frutas que se utilizan para elaborar mermeladas o jaleas. Así como lo hemos platicado hasta ahora, parece demasiado simple el mercado de los bienes intermedios. Sin embargo, no es así. Existe un enorme mercado mundial de bienes intermedios, a grado tal que muchísimos países no se ocupan de estar produciendo y generando bienes finales o bienes que serán de consumo directo por los consumidores. Hay muchos países que han encontrado en los bienes intermedios un enorme mercado gracias a que pueden transformar materia prima o bien recursos naturales en bienes intermedios a un enorme costo-beneficio para ellos. Entonces, lo que tenemos ahora en pantalla es la gráfica del año 2018, donde nos muestra cuáles son los principales países exportadores de bienes intermedios, y del lado derecho tenemos los principales países importadores de bienes intermedios. Esta información, estas gráficas fueron obtenidas del Banco Mundial, donde abajo cito la fuente, y como ustedes pueden observar, pues los principales países, los países quizás más desarrollados, más industrializados, son los que lideran este ranking de importación y exportación de productos intermedios, de bienes intermedios, siendo Estados Unidos, China y Alemania los tres países que más exportan y que más importan bienes intermedios. Recordemos que estos bienes intermedios se utilizarán como insumos para generar bienes finales, bienes de consumo. Sorpresa sería no encontrarnos a países como Suiza, como India, como Francia, como Países Bajos, Bélgica, que son países que han hecho de su maquinaria exportadora, de sus empresas, una gran fuente generadora de ingresos. Por otro lado, en la importación encontramos a países como Japón, como Corea, también Suiza, Países Bajos, Bélgica, que por ser países muy pequeños no cuentan con una gran cantidad de recursos naturales y por lo tanto tienen que propiciar esa generación y consumo de bienes intermedios, de insumos, para que su respectivo sector industrial se desarrolle. Vean ustedes cómo en el lado izquierdo, donde están las exportaciones, estos 10 países representan el 48.74% de las exportaciones mundiales de bienes intermedios. 10 países prácticamente tienen la mitad de las exportaciones. Y al lado derecho encontramos que en las importaciones ocurre un fenómeno aún más homogéneo. 10 países se encargan de prácticamente el 50% de las importaciones de bienes intermedios del mundo, dejando así a todos los otros 227, 229 con el 50% restante aproximadamente. Es abrumadora el dominio, la diferencia que hay entre estos 10 países y el resto del mundo. Pero ¿qué hay de América Latina? En este caso podemos encontrar aquí las tablas de valores, donde está a nivel mundial y los principales países o regiones del mundo. Si buscamos específicamente América Latina, encontramos que está en la posición 7, donde dice América Latina y el Caribe, en cuestión de exportación de bienes intermedios. Pero en el caso de la importación de bienes intermedios, está en la posición número 8, muy homogéneo también. Sin embargo, vale la pena observar algo. Toda América Latina y el Caribe, toda, completa, no supera en su conjunto a Alemania, en el caso de las importaciones, mucho menos a Estados Unidos o a China, hablando como país, ya no hablemos de regiones, ¿no? Y en el caso de las exportaciones, todas en su conjunto apenas y supera a Alemania, pero de ninguna manera supera a China o a Estados Unidos, que son abrumadores en este negocio, en este mercado de los bienes intermedios.
Es una observación bastante válida que quería hacer y nos da una idea clara de cómo está el poder económico, el tamaño de mercado de los bienes intermedios de toda América Latina versus países tan fuertes, tan desarrollados en este mercado como Alemania, China o Estados Unidos. Por otro lado, me permite observar que la única región que tiene menos poder económico en materia de bienes intermedios es la de Oriente Medio y Norte de África. De ahí en fuera, todas las demás nos superan de manera importante. Específicamente hablando, vamos a tocar el tema de los dos países más presentes que tienen mayor participación en este mercado de los bienes intermedios. El primero de ellos es Brasil, cuyas exportaciones significan bastante relación con Estados Unidos, China, Países Bajos, Argentina, Canadá, India. Vemos cómo está muy diversificado su mercado, la gráfica nos es clara, prácticamente el 50% de sus exportaciones de bienes intermedios van a estos 10 países, si no es que un poco más. Y vemos cómo su posición respecto al mundo nos dice que estamos muy abajo, pero que su principal socio comercial en materia de exportación, a donde se van la mayoría de sus exportaciones, es a Estados Unidos. Llama sobremanera la atención que los Países Bajos son su tercer cliente, su tercer importador. Y por ahí encontramos a la República de Corea en la posición número 8. Países muy pequeños que sin embargo tienen un gran consumo de bienes intermedios. Pasando ahora a su gráfica de importaciones, encontramos que Brasil importa una cantidad significativa de bienes intermedios tanto de China como de Estados Unidos. Es prácticamente la misma cantidad. Estamos hablando de poco más de 9,000 millones. Cabe destacar en este caso entonces que el país número 10 que tiene de la cual tiene más importaciones Brasil es Suiza. Ahora, en la posición número 2 encontramos a México. México es el segundo gran mercado de América Latina en bienes intermedios y la gráfica de exportación nos muestra un fenómeno bastante interesante. Los 10 países a los que más exporta México están liderados por Estados Unidos y terminamos con España. Sin embargo, el porcentaje que se exporta a Estados Unidos es brutalmente superior a todos los demás. Significa el 68.64% de las exportaciones de bienes intermedios. Eso habla de un desbalance enorme en este mercado de bienes intermedios que se tiene con respecto de los Estados Unidos y hacia todo el resto del mundo. Es una gran área de oportunidad para México diversificar su mercado exportador de bienes intermedios. Mismo fenómeno ocurre con las importaciones. El 54% del mercado de bienes intermedios que importa México proviene de Estados Unidos. En segundo lugar de China, con una diferencia bastante abismal, prácticamente es un 5-1, un 5,5-1. Y a partir de ahí la tercera posición la tiene la República de Corea, Alemania, Canadá, Japón, Brasil. Encontramos entonces cómo es importante mencionar el fenómeno nuevamente donde hay una enorme colaboración, una enorme dependencia, una codependencia entre Estados Unidos y México para el mercado de bienes intermedios. Sin embargo, mientras para México es muy significativo Estados Unidos, para los Estados Unidos no es así, dado que son los líderes mundiales y están bastante diversificados con otras naciones en este enorme mercado. Dicho esto, pues los invito a que se adentren un poco más en el tema de los bienes intermedios, dado que es una actividad económica muy importante hoy día en la dinámica mundial de comercio. Sin más, les pido por favor que nos regalen un me gusta, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve mucho
que por favor se suscriban a nuestro canal, que activen esa campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Y finalmente del lado izquierdo ya aparecen las ligas a otros interesantes videos de nuestro canal. Un saludo, hasta pronto.